es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días amigos, estamos una vez más en Buen Día Auto por Vea Canal. Hoy martes 22 de abril se siente el calor en la ciudad capital y vamos a compartir junto a José Guillermo temas de interés. José Guillermo, los titulares hoy pues vienen bastante diferentes y con temas sobre todo, ayer se dio el caso de la postura del gobierno del ministro Eric Archila en el caso de Xalala y vamos a iniciar con el diario La Hora, que donde de una manera pues tajante el ministro Eric Archila de una manera inclusive hasta defendiendo lo indefendible asegura no rescindir el contrato sobre Xalala a pesar de existir denuncias penales por parte de la Contraloría y pues también podemos ver que pareciera que la defensa es porque involucra a toda la plataforma del Ejecutivo en probablemente actos anómalos, porque el Ministerio de Energía y Minas pues ha sido en este gobierno el botín, no solamente por el caso de las hidroeléctricas, sino también el caso de la minería, el caso del gas propano y los energéticos que prácticamente maneja esta cartera. Así es de que este es el titular del día de hoy. Vamos a ver también el problema del transporte público, el transporte urbano, que ha sido un caso importante, ha golpeado y no salen los medios. Quiero contarte, José Guillermo, La Hora pues le dio el espacio a la violencia del transporte urbano y vemos en la portada, dentro de todo esto, pareciera que dentro de esta vorágine de titulares, pues acá por lo menos se le da la importancia y es que podemos ver aquí a los usuarios pues pasando penas. Es un calvario el día de hoy en la parte norte del país, zona 18, zona 6. Pareciera no importar al gobierno central ni al alcalde de la ciudad capital, pero continuemos con los titulares. Vamos a continuar, pero tenés toda la razón, José Guillermo, quisiéramos hablar tantas cosas. Miren, rápidamente La Hora pues también tiene, la Fiscalía está pendiente en la lucha contra la corrupción, vemos en la parte baja en reportaje y en los, eso es lo que en este momento la elección a fiscal pues se ha dado, incluso las entrevistas, pero también tenemos el negocio que autorizaron a la industria militar, también está en el titular de La Hora, también como el gobierno de Corea del Sur es señalada la tripulación del ferry de homicidas, prácticamente pues son denunciados por asesinato, y esto es lo importante de aprender cómo en otros países inmediatamente se aplica la justicia, José Guillermo, pero es interesante pues el titular, la primera portada, la primera plana del diario La Hora. Vamos con el periódico y luego vamos a ir con cada uno de los temas. El periódico Hoy pues también dice: industria militar surtirá equipo a gobernación. La decisión se toma una semana después de que se anunciara la compra sin licitar de los uniformes e insumos para la Policía Nacional Civil por 291 millones. Miren, o sea, tenemos pues, no sabemos si es ejército o industria militar, o ejército comercial, pero bueno. Un artículo muy fuerte, muy interesante, se encuentra el día de hoy, dice: el retrato de un operador político. Que es la institución Insight Crime, realizó un estudio acerca del personaje Gustavo Herrera,
a quien se le ha vinculado con grupos al margen de la ley y su relación con el presidente de la República y también con la señora vicepresidenta. Claro, incluso como operador político, agente político, dice. Vamos a leer brevemente espacios de esa investigación o de ese artículo que se presentó el día de hoy en el periódico. Y bueno, vemos ahí a algunos candidatos, pues bastante, ha sido interesante escuchar algunas declaraciones o las propuestas de estos candidatos a fiscal. Otros pues están bastante retirados de una realidad, pero algunos pues tienen temas y tienen alguna idea de lo que necesita la Fiscalía, lo que necesita el Ministerio Público para salir. Dentro de todo se habla de una reingeniería, pero algunos tienen un claro panorama y otros pues están más perdidos que la Llorona. Bueno, el Diario de Centroamérica, hoy tenemos la entrega del abono, se inicia el día de hoy en Cobán, Santa Cruz, Quichet y Tecpan. Son las localidades donde se empezará el reparto. Ojalá sean cantidades claras, ojalá se tome como muestra videos, que se grabe la entrega para poder certificar, corroborar que sí se distribuyó tal cantidad en tal lugar. Y que sea realmente en los lugares en que se requiere para aumentar la producción agrícola y que no sea manejado de una forma política. Claro. Así es de que entonces eso es lo que tenemos hoy. También hoy habrá una visita del ministro de la Defensa o secretario de la Defensa, pues llamémosle ministro, ¿verdad? Hegel, secretario de Defensa de Estados Unidos, se entrevistará con el presidente Otto Pérez en Puerto Quetzal. Ojalá pues podamos conocer bastante de esta visita. Y bueno, algo importante también, primera vez pues pienso que le dan algún tema importante, el Diario de Centroamérica, en internacionales dice: sin rastro de avión perdido, la presente semana es clave para dar con el paradero del aeromotor. Nosotros aún creemos de que está secuestrado. Y hay bastante lógica en eso, porque habían 10 científicos chinos, lo que pues podría ser el motivo del secuestro o bien de un estallido o qué sé yo, una situación de muerte en ese avión y por consiguiente pues esa podría ser la razón. Sí, interesante el caso de estos científicos chinos, aparentemente socios de una empresa de un judío americano, o sea, el otro socio, una empresa que trabajaba sistemas de comunicación especial para satélites y para misiles aéreos, mucha cuestión de aeronáutica, pero de aeronáutica muy avanzada, y pues se puede especular que ellos habían logrado algunas fórmulas para alterar la electricidad en el aire y otros temas así, que incluso amenazaban la seguridad virtual o la comunicación virtual de varios países. O sea, se habían convertido en una amenaza. Cierto. Y prácticamente ellos ya estaban entrando a lo que es el manejo de una tecnología de vanguardia o tecnología de punta. Esto quiere decir tecnología muy avanzada que en otros países todavía no se ha desarrollado y viene a constituir y a apuntalar a China como la primera potencia mundial. Y esta pudo haber sido la razón por la cual el avión pudo haber sido secuestrado. Continuamos también con siglo XXI, los titulares de siglo XXI también habla de lo que es la industria militar. Muy rápidamente vamos a comentar el distractor que para nosotros se llevó a cabo el día de ayer con relación al deportista Eric Barrondo. Digo distractor porque hubo una serie de conjeturas, especulaciones, lo cual en algún tiempo no se había dado y se decía que él iba a ser sancionado y suspendido por un año. Al final lo que se dio fue una advertencia
porque él no ha cumplido con entregar en tiempo ciertos exámenes, ciertos informes. Y digo que es distractor porque esto coincide cuando se está llevando a cabo un problema del transporte, un problema de alta corrupción, la visita de un secretario de Estado de los Estados Unidos y una serie de situaciones que se están dando que apuntalan al país como uno de los países más conflictivos y de mayor inestabilidad en América Latina. Pasamos a los titulares de Prensa Libre. El día de hoy presenta en primera plana como dice, baja la brecha entre católicos y evangélicos. Es un titular que hemos analizado y que nos llama poderosamente la atención y que podría ser también un titular manipulado, que la intención podría ser de crear una mayor división en la sociedad guatemalteca y querer confrontar a dos grandes sectores religiosos como es el sector evangélico con el católico, y principalmente en un momento en que, como digo, hay mucha conflictividad social y lo que pareciera que no se quiere es que la sociedad se una, es decir, que todos los grupos religiosos se unan y protesten contra la hambruna, el alto grado de delincuencia, la alta corrupción, en fin, todos esos males endémicos que están afectando al país. Pero continúa nuestro director en los titulares. Fíjate, José Guillermo, fíjate, y amigos de toda la República, todos los amigos del interior, y es interesante, pues a quién le interesa realmente saber si hay más o menos, o sea, ¿a quién? Eso no es competencia. Lógicamente hay grupos de poder, específicamente un grupo de poder en Guatemala que sí le conviene que se genere esa división. Es al grupo que ha mantenido al país no diversificado, sino lo ha mantenido separado, ha generado, incluso no hay posibilidades que se pueda unir nacionalismo, intereses de bien común, sectores campesinos o obreros o sectores profesionales, sectores religiosos. Es una desunión permanente, desintegración social permanente, desintegración del tejido social permanente, porque ¿a quién le interesa la violencia del transporte urbano? O sea, ¿quién se beneficia con el terror en la sociedad? ¿Quién se beneficia con el subdesarrollo? Veamos que quienes se benefician generalmente son quienes controlan el poder de ciertos servicios y de ciertos beneficios incluso que obtienen del mismo Estado, que el mismo Estado les da porque hay desintegración social. Van orientando a la sociedad y manejando la opinión pública de tal manera que el país esté dividido, o sea, como una política maquiavélica, divide y vencerás. De esa manera impiden que la sociedad se una y que se constituya en una fuerte oposición, lo cual no están haciendo los partidos políticos ahorita, claro, porque brillan por su ausencia en cuanto a la oposición, pero y además van orientando a la sociedad hacia el consumismo, hacia ciertos sectores de productos que les interesa que sean consumidos, o bien ciertos servicios que requieren que se presten a precios muy altos y que el pueblo se va olvidando de la forma en que se les está explotando, porque recordemos que los servicios que son estropegicos para una nación, como la energía eléctrica, productos como el cemento, lo que es la prestación de comunicaciones con frecuencias, en fin, todos estos servicios son estratégicos y no deben estar en manos de la iniciativa privada, porque lo que hace es venderlos a precios muy altos, lo cual constituye una explotación para el pueblo porque ya no los puede pagar. Claro. Vamos a ver acá brevemente un pequeño artículo en la parte izquierda de Prensa Libre: aspirantes ven débil a Fiscalía.
yo me pregunto, o sea, ¿dónde han estado los aspirantes en temas relevantes del país? Porque fíjate que dentro de todo esto vale la pena mencionar que dónde están precisamente temas, si yo quisiera ser fiscal de Guatemala, pues yo me pronunciaría en el tema del transporte urbano. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está, cómo está el fideicomiso o el subsidio? ¿Cómo está el Transmetro, el transurbano? Ya vinieron el resto de los buses. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con los préstamos? ¿Qué pasó con la tarjeta prepago, que aparentemente no la controlan bien las máquinas y le debitan más a la gente? O sea, ¿qué está pasando con el servicio público a nivel general? Entonces, ¿dónde están? Yo realmente me preocupa. Pueden ser examinados 1000 veces estos candidatos, pero en sí tendrán una vocación de perseguir el crimen, o solo quieren llegar 4 años y llevan una agenda propia. ¿Qué será de estos supuestos fiscales que jornada de entrevistas? Aquí vemos la fotografía, ahí están todos y escuchando el otro montón de la comisión de postulación, pues que detenidamente están escuchando, pero ninguno ha presentado realmente tan siquiera un análisis de la situación del país. Yo diría que les pidan un resumen de la actualidad del país, de la coyuntura del país. A ver, ahí podemos ver cuál es la agenda que van a tener estos señores. Es correcto, y también ya la CICIG se pronunció y ha evidenciado que los candidatos presentaron programas de trabajo, pero programas muy reducidos, programas de poco alcance social y sobre todo que no cumplen con el cometido y objetivos principales de un ministerio público. Como bien has comentado, el día de hoy, por ejemplo, continúa la problemática del transporte urbano. No están circulando buena parte de los autobuses urbanos, los rojos, en el área de la zona norte, en la zona 18, zona 6, y esto nos recuerda las grandes estafas, los grandes robos que ha habido a lo largo de la historia en el negocio del transporte urbano. Recordemos los 60 millones de dólares que prácticamente se perdieron con la compra de los buses rojos o tomates, en donde la investigación con relación a la culpabilidad de Berché y compañía prácticamente quedó en el olvido. Este es un tema que debería desempolvar el Ministerio Público. Luego llega el otro gran negocio, que es el transporte de los transurbanos, en donde se une a Álvaro Colón y a Álvaro Arzú y deciden llevarlo a cabo, pero al final otorgan una multimillonaria cantidad de dinero para comprar alrededor de 3,000 buses, lo cual no lo hacen. Se ha confirmado que solo se compraron alrededor de 600 o 700 buses, y la pregunta es ¿qué se hizo con el resto del dinero? Y adicionalmente, el otro gran negocio siempre en el transporte, que es el subsidio que constantemente se ha venido otorgando desde hace varios años, y al final el resultado es de nada en dos platos. Pobreza en la prestación del servicio del transporte urbano, me refiero al transporte en zonas populares, incluyendo al transurbano, y con alguna excepción del Transmetro, pero en el Transmetro, que si bien es cierto, los buses están en mejores condiciones y hay un mayor control, también es cierto que no se ha extendido a las zonas que se tenía planificado, y también se han confiado mucho, y el servicio, cuando debe responder, es pésimo, como el día de hoy, los semáforos mal sincronizados, los transmetros demorándose más tiempo en las estaciones. En fin, no está colaborando en nada el alcalde capitalino con la problemática que se está dando en la zona norte, y el gobierno central pareciera que no le importa. Ahí no hay dinero para ganar, no hay corrupción, entonces no les interesa. ¿Qué pensarán los candidatos a fiscales del tema del transporte público? ¿Cuál será el conocimiento que tienen de un problema que ha afectado
a más de 2.000 familias directamente, a 3.000 o 4.000 directamente, con la muerte de varios más. Pues van muriendo, no sé si arriba de 1.500 pilotos o 1.200 pilotos, y van muriendo tal vez 1.000 usuarios o 800 usuarios. O sea, a pesar de que no solo hay crimen, hay terror, sino también hay corrupción en las otras posibilidades de transporte, que es el transurbano, el transmetro y los buses rojos, o sea, con el fideicomiso y el subsidio, los dos. O sea, los tres proyectos están vinculados a mafias. Entonces, ¿qué conocimiento tienen los próximos fiscales de ese tema? Ahora, ¿qué conocimiento tendrán de la corrupción en el INDE? Que también ha sido otro flagelo histórico en Guatemala. ¿Qué conocimiento tendrán? ¿Qué conocimiento tendrán cuando vemos que el cuate está, por ejemplo, dice muy claramente, él dice que advierte que el contrato sigue. Él dice, advierte que no rescindirá cuestionado contrato en el INDE. Entonces, ¿qué entenderán por el INDE los próximos fiscales? ¿Qué entenderán en el caso de Xalalá, donde hay una conflictividad territorial, donde las comunidades han manifestado su rechazo y no se les ha escuchado? ¿Qué entenderán los próximos fiscales de la consulta comunitaria? ¿Qué entenderán los fiscales del derecho comunitario, del derecho ancestral? ¿Qué entenderán del derecho de la propiedad del campesino, del agricultor? ¿Qué entenderán estos fiscales? ¿Qué entenderán? Esa es la gran pregunta. ¿Entenderán que certeza jurídica es ir a darle palo a la gente? ¿Llevarán agenda de ese tipo? Los grandes problemas que atraviesa el país no se mencionan, no se ponen en los programas de trabajo de los candidatos a fiscales. Y recordemos que en el tema de Xalalá, el ministro de Energía y Minas, por cierto, que pertenece a un grupo de empresas que controla medios de comunicación, y en donde los accionistas de este grupo radial importante también figuran empresarios que a su vez están dentro de las 14 familias, ¿sí? Un grupo de empresarios muy importante. Entonces pareciera que cuando el ministro de Energía y Minas habla de una manera prepotente, incluso violentando la ley, como quien dice, la ley no será aplicada a mi persona, lo hace como que ya tuviera un respaldo de estos grupos de poder económico, de los medios de comunicación, un medio que da lástima, que por muchos años pues tuvo cierta credibilidad, y esa credibilidad se le está viniendo abajo, al igual que el otro grupo de empresas, de otra radio, relacionados con la televisión abierta, que han perdido la credibilidad. Lamentable lo que está pasando, y volviendo al punto, por los fiscales, los candidatos a fiscales, realmente ya tomaron conciencia del papel que les toca desempeñar. ¿Van a perseguir todos estos delitos o se van a quedar callados? Sí, fíjate que quiero que entiendan nuestros amigos televidentes, dice, critican debilidad del Ministerio Público. Ahora, ¿qué entenderán ellos de la minería en Guatemala? Yo les voy a contar, o sea, miren, no entienden nada del transporte público, no entienden nada, porque no les importa. No entienden nada de la minería ni de las consultas comunitarias, porque no les importa, no está en sus agendas, pero critican debilidad del MP. Ahora, ¿qué han hecho ellos en la lucha? A excepción de Ronnie López, que anda pues haciendo un trabajo siempre en este Ministerio Público actual, que es fiscal, pero ¿qué han hecho realmente? ¿Cómo se han pronunciado en los temas de trascendencia política y de corrupción en el país? Fíjate que, ¿por qué quiero sacar esto, José Guillermo y amigos televidentes? Mina Marlin certificada en el manejo del cianuro, dice. Yo les voy a contar algo a los amigos. El cianuro es un químico que no pierde fuerza en más de 1000 años. O sea, no se sabe cuándo el cianuro deja de tener ese
efecto venenoso o... sí. Aquí en este periódico, en el periódico de hoy sale un anuncio, dice. Entonces aquí se ve la ruedita, por favor. Ahora bajemos la cámara. Bajémosla, ok. Y ahí está el anuncio de Mina Marlin. Dice anuncio, o sea, está pagado. Está anuncio, dice aquí. Anuncio. Hoy es 22 de abril del 2014, martes. Ok, anuncio. Pero sacan estos grandes despliegues en varios medios. Miren, yo no los he querido mencionar, pero dicen que Mina Marlin calificó, que en el retiro, que allá, que aquí. Y les voy a contar hoy. ¿Qué pensará el nuevo fiscal o la fiscalía o qué pensará el nuevo candidato? ¿Conocerán de la evasión fiscal de la minería Marlin en el caso del cianuro? ¿Saben ustedes 15,000 toneladas de cianuro se han utilizado? ¿Sabías, José Guillermo, que se han utilizado más de 15,000 toneladas de cianuro en la mina Marlin y que han evadido los impuestos utilizando una argucia, un escudo, un beneficio que no les corresponde, declarándose como, amparándose en un decreto de ley Maquila, que quiere decir que tienen permiso para importar sin impuestos porque van a reexportar la materia prima ya reacondicionada o transformada? Y les voy a contar, el cianuro se queda en el agua y en el suelo de ustedes, amigos del interior de la República, y en consecuencia en el suelo de ustedes, amigos de la ciudad capital, porque hay dos Guatemalas. Entenderán los fiscales de Guatemala o los candidatos a fiscal que hay dos Guatemalas. Entenderán que hay una evasión fiscal donde la SAT ya la denunció, donde la denunció el Ministerio de Economía de un gobierno pasado y todo se quedó callado, y la deuda de hace 6 años o 5 años era de 13 millones de quetzales. Eran 13 millones de quetzales en lo que habían importado hasta hacía 6 años. Hoy, cuando Mina Marlin llega a su máxima producción, pues podríamos estar hablando de 40 millones de quetzales. Está todo documentado lo que estoy diciendo. Mira, ahí hay denuncias y todo. es lamentable porque independientemente, pues que esta es una empresa privada, que hoy salió un anuncio, hay que preguntarse, ¿cuál es el respaldo, cuál es la credibilidad que tiene la empresa que le está certificando o el procedimiento que se utilizó para certificarlo? Recordemos que han habido varios estudios que dicen todo lo contrario con respecto a lo que está haciendo esta empresa minera. Recordemos también que la Corte Internacional de Derechos Humanos ya se pronunció e inclusive pidió que se suspendiera la explotación de ese metal, el oro, por el uso y el daño que se estaba causando al ambiente. También hay que recordar que el famoso procedimiento drawback, o sea, en donde se ampara buena parte la ley de exportación y de Maquila, el decreto 2989, este decreto lo que persigue es que se exonere del pago de impuestos en la importación y del impuesto sobre la renta a las empresas que ingresan materias primas, pero que en un 100% son reexportadas. Y también que no causen daño al país. Por eso están los estudios de impacto ambiental. Pero recordemos que esta empresa en aquel entonces, cuando se inició, que pudo haber tenido otro nombre, están las evidencias en los diferentes medios de comunicación y fueron citados los funcionarios de ese entonces y confesaron que el dictamen, la aprobación del estudio de impacto ambiental fue prácticamente hecho de una manera anómala. Para citar algo, nunca respondieron y se aplicó lo que era el silencio administrativo. Todos esos trámites lo hicieron parientes de Oscar Berché, que después pues, fue el presidente de la República, e inclusive una hermana de él se menciona en todo este proceso. O sea, ha habido corrupción, ha habido tráfico de influencias, y ante toda esa situación, hoy conocemos del grave daño que se hace al país, se está contaminando las aguas, y el día de mañana, la gran represa del sumidero que está del lado de México, y los diferentes ríos que
que continúan como producto de los yacimientos de agua y los ríos que corren en San Marcos, se van a ver seriamente afectados, al igual que los cultivos. Claro. Ante todo esto, retomemos las recomendaciones que da la Corte Internacional, que pide una investigación y que pide la suspensión de ciertas actividades, claro, hasta hecho, que no se demuestre lo contrario. Se había suspendido la actividad internacionalmente. Ahora, vuelvo a repetir y dice: al certificarse con el código de cianuro, Mina Marlin tiene el compromiso de garantizar que el uso de cianuro en las operaciones mineras no afecte la salud de los trabajadores ni de las comunidades, la fauna o del medio ambiente en general, realizando una minería responsable de clase mundial. Bueno, yo quiero decirles a todos, esto es mentira, porque hay contaminación, porque hay enfermedades, porque nosotros hemos transmitido en Vea Canal todos esos audiovisuales donde hemos dado a conocer familias que padecen, incluso niños que han crecido de una manera, pues, si no sanamente, más o menos sanos, pero por lo menos han tenido su motricidad gruesa bien, y de repente empiezan a perder esa facultad de movilizarse y quedan casi parapléjicos. Eso se ha dado en más de 5 o 6 familias en el área donde está la minería. ¿Por qué no se da en otros municipios o departamentos del país? Han muerto muchos aves, muchos animales, ha muerto ganado. Ahora, ¿por qué insistimos en la minería hoy? ¿Conocerá el próximo fiscal el tema de la minería en Guatemala? ¿Ha hecho algún análisis? ¿Ha redactado algún estudio? ¿Se ha comprometido con algunas comunidades a estudiar, a analizar el tema? Que es un tema que preocupa. ¿Conocerá el tema de Energuate, de Orsa, de Oxa? ¿Conocerá el tema de Unión Fenosa? ¿Conocerá verdaderamente ese tema? ¿Conocerá que están imponiendo tarifas de una manera de chantaje y de extorsión a los usuarios? Estuvimos en Huehuetenango con José Guillermo, y es triste ver que los pueblos enteros, porque pasamos varios pueblos a oscuras, y de repente una bombillita por ahí, una que otra, de 10 casas, 1 o 2 tienen iluminación. Da tristeza. ¿Y si uno compra un agua o un refresco? Al tiempo. Al tiempo. ¿Y por qué? Fíjense que está muy cara la energía eléctrica. Así es. Y les voy a contar algo más. Y cuando preguntan cuánto les sale por 2 bombillas, porque no tienen televisor y no tienen menos refrigeradora, y les salen entre 75 y 100, 125 quetzales por 2 bombillas. Y la gente siembra maíz y tal vez frijol, tal vez, o otros cultivos, porque no hay apoyo, porque son áreas muy olvidadas. San Marcos y Huehuetenango, bueno, y muchos otros departamentos, Petén, Izabal, Jalapa, Jutiapa, hay unas aldeas totalmente abandonadas, pero ahí les quieren ir a imponer un precio elevadísimo en la energía eléctrica. Y entonces hay más de 2,5 millones de guatemaltecos sin energía, porque hay más de 229 comunidades desconectadas de la energía eléctrica por Energuate. Yo oí en una conferencia a Monseñor Ramazzini y dijo palabras muy ciertas. Nos dejan apenas el 1% de regalías estas empresas, se llevan el 99% de ganancia exorbitante por la venta de oro. Y por cierto, y nos dejan una contaminación tremenda. Amigos, ustedes no saben qué es el cianuro, pero para todos los mineros yo los invito a que le den un trago de cianuro a la familia, a ellos mismos, que se bañen con cianuro, viertan un poquito de cianuro y se bañan con cianuro, a ver cómo les va. Cocinen con cianuro, cocinen. Utilicen el agua de riego con cianuro en sus jardines, a ver si lo hacen. No lo van a hacer. Por cierto, en lo que es este tipo de problemas, hay algunos dirigentes que están siendo perseguidos porque han participado en la solución de conflictos sociales. Ahí está el padre Solares. También el sacerdote. Les imputan ciertos delitos
que da mucha duda, pues sobre todo cuando se presume fueron acaecidos hace 5 o 6 años. Y recordemos cómo operan los grupos de poder, los grupos paramilitares, los grupos mafiosos, imputan cierto tipo de pruebas y al final pues lo que hacen es desacreditar, descalificar a los dirigentes, claro, porque antes los asesinaban, los mataban, ahora los descalifican, los desacreditan, les dicen que están metidos en actos al margen de la ley y de esa manera los sacan del ring. ¿Y todo por qué? ¿Cuál es su pecado? Haber participado en la defensa de los intereses de las comunidades, y eso realmente no es justo. Estamos volviendo a situaciones de hecho de hace varios años cuando se violentaron los derechos humanos y que fue el motivo, fue el origen por el cual nació la guerrilla hace muchos años. Sí. Hoy es muy difícil que pueda surgir algo así, pero el pueblo tiene que asumir un rol más activo. El pueblo tiene que fiscalizar, entender, estar pendiente de muchos temas, pero quiero seguir tocando la postura de los próximos fiscales candidatos. Eso debe de ser parte como de los próximos políticos candidatos. Verdaderamente, que no esperen la campaña para empezar a pronunciarse en estos temas, que empiecen a denunciar el tráfico de influencias, que empiecen a denunciar la corrupción en ciertos temas, en ciertos ministerios, que la denuncien, que no trancen, que no se vendan y no traicionen al pueblo, que no traicionen al pueblo, que no reciban las 30 monedas de plata, así es, como Judas. Así es, o a veces hasta menos o más, interprétenlo como quieran, pero deben de irse pronunciando en temas de interés y de tragedia nacional, porque cada uno de los temas que hemos mencionado es una tragedia para muchos guatemaltecos. Tal vez para los que nos están viendo no tanto, pero hay muchos que viven bajo la tragedia todos los días. Todos los días. Ya lo comprobamos nosotros. Todos los días. Así es de que desde el que se sube al transporte urbano, desde el que maneja el bus del transporte urbano, desde que se ve en problemas porque llega la minería o llega la hidroeléctrica, ¿qué vamos a hacer? O sea, desde el que se hace el que es víctima del servicio de salud o de las escuelas que son un foco de corrupción, no las escuelas, el Ministerio de Educación, un foco de corrupción en la construcción y en lo que es el inmobiliario y los utensilios de las escuelas. Son foco de corrupción todos esos temas. Vamos a recibir esta llamada y vamos a leer brevemente este editorial de hoy, un pedacito, y vamos a seguir porque hay temas interesantísimos. No se vaya después de la llamada. Adelante. Gracias, buen día, don Otto. Quiero intervenir algo sobre Nerhuate. Yo estoy llamando aquí en Panajachel. La verdad es que a veces uno quisiera gritar en el mundo porque a veces se sienten impotentes en frente de esta empresa. Hace unos meses me vinieron los trabajadores y dijeron de que el contador estaba manipulado y me cobraron 1,000 y pico de multa me pusieron un delito ahí, algo así, de fraude, algo así. 1, 2, y me tuvieron que cobrar, ¿verdad? ¿Y para dónde? Entonces, nos hicieron a varias personas aquí en Panajachel, sumando unos 30, 40 mil solo un mes, que eso pagó a algunos trabajadores, ¿verdad? 2, en la mera jueves o viernes santo, en la mera hora, tenemos un pequeño comercio, en la mera hora se nos fue la electricidad. Llamamos y nos decían, mire, por varias veces, hoy sí, le vamos a poner la queja y quizás entre unas horas tuvimos que llamar a una emisora, hasta ahí nos restablecieron la energía eléctrica. Yo creo de que es la incapacidad de hacer las cosas, pero para cobrar sí son muy buenos, ¿verdad? Y queremos dar eso en público porque
así nos hacen casi todas las veces en este departamento, ¿verdad? Y uno se queja, pues hacen de la vista gorda, ¿verdad? Son miles los que nos están, ¿qué diría yo? La palabra adecuada es como una extorsión, ¿verdad? Una extorsión legal, diría yo. Así es que le agradezco a don Otto por esta oportunidad, y realmente estas empresas dicen que pierden en otro lado, pero nos cobran en otros lados, ¿verdad? Entonces, y así vamos a estar. Yo creo que no hay nadie que nos defienda, ¿verdad? Más que el canal de ustedes nos difunde esto a nivel nacional, y que realmente, ojalá que algunos de Energuate, de la Junta Directiva de OXA o del INDE, que escuche eso y que realmente pongan atención, porque para nosotros no sé lo que nos está costando. Por ejemplo, en la Semana Santa esta que pasó, los que llevaron la plata en Panajachel son las cerveceras, y nosotros los pequeños comerciantes que hemos estado todo el año sufriendo y no tuvimos mayor ganancia. Muchas gracias, don Otto, muy amable, hasta luego. Gracias. Bueno, ese es un caso de un municipio, y yo quiero contarte, José Guillermo, lo que pienso, y a los amigos también, primero de Orsa de Oxa, Unión Fenosa, después Energuate. Aparentemente dicen que es un fondo inglés de pensiones, qué sé yo. Yo siento que aquí hay unos chantajistas, extorsionadores, que o le vendieron a ese fondo inglés la empresa esta que se dedica a chantajear al pueblo de Guatemala a través de ese tipo de cobros, que usted tiene un gato en el contador y le vamos a cobrar 1000 y 1000 y 1000, y se cobraron 40,000 en unos días, y así en cada comunidad. Y hay otros vecinos que les ponen cuentas de 1000, 2000, 3000 quetzales, hasta 7000 y cosas así. Entonces, esto es preocupante. Aquí hay un problema que sabe el nuevo fiscal, que sabe el que va a ganar, el que va a ser ungido con la mano divina de Otto Pérez Molina. ¿Qué sabe el próximo fiscal de estos temas? ¿Qué va a hacer? ¿Atacar al pueblo de Guatemala y se va a restregar con Energuate? ¿Se va a congraciar con Energuate? ¿Va a darle certeza jurídica a Energuate? Definitivamente, lo más seguro es que se alinee, salvo que llegue un héroe, un patriota, pero un patriota verdadero para Guatemala. Creo que en todo caso es mejor continuar con la fiscal actual, que ya tiene conocimiento de algunos temas, y por lo que se ha sabido, hay procesos de investigación que en un momento dado pues van a surtir sus efectos. Pero ante tal situación puede ser que nos vaya peor. Es mejor ya quedarse con lo viejo conocido que con lo nuevo por conocer. Claro, en este editorial pues rápidamente hablan que a pesar de las promesas y todo, la energía eléctrica en comparación con el 2009 para la fecha pues no ha variado nada. Desde el 2008 con las del 2013 los costos de generación siguen igual, dice, contra 120, o sea, el año pasado, aunque en el 2012 ese precio alcanzaba ya los $146 por la generación. O sea, lo que quiere decir este editorial es, a pesar que ellos hablan y de un cambio de la matriz energética, de la capacidad de generación en Guatemala, pero al final no hay cambio en el precio, no baja, sino sube la energía eléctrica. Yo quiero contarles, y vamos a ir con el tema de la industria militar, pero rapidito para salir de este diario. Dice: presidente ve asesinato en errores de la tripulación, para que veamos cómo piensan los políticos o funcionarios de otros países como Corea del Sur. Vamos a decir de una vez, o sea, aquí lo están tomando como asesinato, como homicidio, y presidenta ve asesinato en errores de la tripulación allá en Corea del Sur. Park Gun dice que actitud del capitán y su equipo no puede ser tolerada.
Eso es lo que dijo la presidenta de Corea del Sur. O sea, de una vez se van a dejar ir con todo, con la irresponsabilidad. Ahí no hay impunidad y no protegen a nadie. Así es, no protegen a nadie. Miren, el que asume un puesto público o un tipo de puesto donde en manos de él está la vida de ciudadanos, pues asume con responsabilidad. Y ahí vemos entonces, no se va a tolerar esa masacre o esa pérdida de vidas que se dio allá en Corea del Sur. Ahora vamos con el tema de la industria militar que venderá al Ministerio de Gobernación. Y es que curiosamente, según uno de los diarios, pues una semana antes hablan de los uniformes y una compra de 180 millones o 260 millones. Y bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Y ya salió, también salió en el diario Centroamérica, ya salió el acuerdo gubernativo, etcétera. Y entonces, ahora, uniformes y calzado podrá comprar el Ministerio de Gobernación. Qué bueno, miren, me parece fantástico. Solo comentamos antes del programa, podrían beneficiar mejor que militaricen las cárceles y también que le den trabajo a los que están detenidos o a los familiares de los que están detenidos, pero que también cumplan una labor social, porque hay mucha industria en Guatemala, en San Juan, Zacatepeques, y hay mucha industria de calzado que necesita también trabajo, o sea, y el Estado le podría comprar a ciertas maquilas de ciertas comunidades. Allá en Momostenango hay mucha maquila, en Quetzaltenango hay maquilas, en Toto, ¿verdad? Y hay maquilas en todo San Juan, Zacatepeques y en la ciudad capital, en Amatitlán hay maquilas. Entonces, ¿qué hacemos? Está bien que pues bueno, ahora, ¿por qué a la industria militar? Porque ahí no hay investigación, o porque ahí hay, ¿qué pensará el nuevo fiscal de eso? No, es decir, es difícil de creer tanto acto de corrupción. Aquí hay corrupción, hasta el más ciego lo podría ver. ¿Por qué tiene que estar el ejército fabricando o elaborando uniformes? Zapatero a tu zapato, esa no es función del ejército. En todo caso, es una industria que debe ser otorgada, como bien decís, a quien corresponde, o sea, a las pequeñas empresas, aún en los centros preventivos. Tanta persona que hay ahí que muy bien pudiera trabajar mediante un control apropiado y pagárseles, que ese dinero llegue a las familias que prácticamente se quedan abandonadas cuando el sostén de la casa va a parar a un centro correccional, en este caso pues un preventivo, o bien a una cárcel cuando ya le han dictado sentencia. Me extraña también que varios diputados se queden callados. La función de ellos es fiscalizar, pero ahora nos damos cuenta que hay un silencio rotundo. Recuerdo bien antes a algunos diputados, entre ellos Ninette Montenegro, por ejemplo, ella investigó al ejército. Yo recuerdo los años, en el tiempo de Portillo, se metió a investigar y a examinar hasta lo último del ejército, pero en los años posteriores, con los gobiernos de derecha, se ha quedado callada, al igual que otros diputados, pues. O sea, la labor de fiscalización no solo es de una diputada o de un diputado, sino es de todos los diputados. Entonces, también ellos están culpando en estos actos de corrupción. Aclaro, la labor del ejército es muy buena y hay muy buenos ciudadanos prestando servicio militar. Lamentablemente hay otros que se prestan a hacer negocios al margen de la ley mediante pseudolegalismos, porque esto es un pseudolegalismo. Y de esa manera adjudican los contratos a sus compadres hablados y al final todo esto es corrupción. Claro, fíjate que sí, insisto en temas de interés, y es que fíjate que ya realmente uno pues se siente, ya no hay a uno qué tema agarrar. Me da risa a veces y quería enseñarles algo que me llena de gozo, y se los he dicho.
Y es que me llena de gozo el tema de la hidroeléctrica Jaguar. Bueno, esa es generadora eléctrica está en el siglo XXI, está el anuncio que sacó. A mí me llena de gozo porque al final, pues sale a luz, a mí lo que más me gusta de este tema de Jaguar Energy es que hay una lucha fuerte y ojalá, no conozco la empresa china, ojalá sea poderosa y ojalá pueda aplastar a los corruptos que hayan tratado de robarse el proyecto, porque era un proyecto construido por una empresa china, por unos empresarios que tampoco conozco, me imagino que son guatemaltecos, pero lo que a veces tal vez no puedan dimensionar estos guatemaltecos, y ojalá sea muy poderosa la empresa china para que los aplaste. Sobre todo que genere incluso problemas para el país. Y a nivel internacional vamos a ser sujetos de una demanda muy fuerte. Hay quienes a mí me dicen, mira Otto, pero a veces mostrás como tu resentimiento, o pues miren, sinceramente sí tengo un resentimiento, sí lo tengo. Y es contra este país injusto, y no contra el país en sí, sino contra el silencio de muchos que pueden generar el cambio, y es contra el poder de muchos que mantienen un país subyugado, subdesarrollado, agónico, y en una plena desinformación, en una irrealidad. Nos venden que nos hacen unas campañas publicitarias. Los felicito a los de Canal TN23 y Tele 11 y Tele 13 y todo el crimen organizado de Ángel, lo felicito, porque hacen a veces unos sus documentales así donde nos inyectan el nacionalismo, el amor al país, a la bandera, al quetzal, a nuestros ríos, a nuestras montañas, a nuestros cielos. Pero yo sé que muchas veces esto que yo digo es porque nos están engañando. Nos hacen creer que son canal del pueblo o canal nacional, son distractores, cuando en realidad son unos canales del crimen organizado. Son criminales. Han logrado mantener un sistema y un control que de verdad les digo, miren, aquí puede estar metido también las manos de los próximos fiscales, puede haber ya circulado dinero porque necesitan protección para esta demanda que viene. Les voy a contar declaración de Sino Power Construction Corporation sobre el equipo del proyecto Jaguar. Aquí ven ustedes un montón de letritas en chino, hay en inglés y hay en español. El 11 de diciembre de 2013, AEI-JEG ocupó de manera ilegal el proyecto Jaguar, prohibiéndole a CMNC, que es la China, y a los subcontratistas la entrada al lugar de trabajo. El 15 de diciembre de 2013, AEI-JEG envió sus guardias privados armados y expulsó a los trabajadores chinos de sus viviendas y planificó el ataque armado posterior. Han pasado 3 meses después del incidente. No obstante, en este momento los causantes se encuentran gozando de libertad y bajo fianza. Durante el tiempo que han estado en libertad bajo fianza y a la espera de juicio, acusados de múltiples delitos, continúan amenazando y dañando a las víctimas. Dice, SPCC reitera su posición como proveedor de equipo para el proyecto Jaguar. SPCC es propietario de todo el equipo del proyecto Jaguar y obtuvo una orden de resguardo de todo el equipo destinado al proyecto Jaguar, proveniente de la Corte de la República Popular de China. El equipo de Jaguar, bajo embargo y protegido por la ley china, hace en contra de la ley mover dicho equipo. Recientemente fuimos informados por la aduana china que algunos equipos accesorios que se encuentran bajo resguardo fueron ilegalmente transportados fuera de China. Cualquier movimiento al equipo protegido es contrario a la ley y se debe considerar hurtado.
cualquier movimiento o uso de estos bienes por cualquier persona individual o jurídica constituye un acto contra la ley. SPCC iniciará las acciones legales en contra de la persona o entidad que haya hurtado o usado estos equipos. Las cortes chinas también iniciarán acciones criminales en contra de la persona o entidad que no ha respetado la orden de resguardo y haya utilizado los bienes hurtados. El equipo utilizado en el proyecto Jaguar ha sido diseñado en China. Sin embargo, de acuerdo a la información que hemos recibido, algunas empresas de construcción relacionados ilegalmente al proyecto Jaguar están trabajando sobre equipo que ya ha sido instalado, utilizando componentes y herramientas que son incompatibles con las especificaciones establecidas, lo cual ocasionará daño al equipo chino. Cuando CMNC tome legalmente el control del proyecto, se tendrá que gastar tiempo y dinero adicional en hacer las reparaciones respectivas al equipo dañado. Bueno, al final dice: el diseño de CMNC en el proyecto Jaguar es y será una planta de energía de alta calidad y eficiencia. Modificar o reemplazar parcialmente el equipo resultará en la reducción de por lo menos 20% en la eficiencia de generación energética y en consecuencia el costo de dicha generación de energía aumentará proporcionalmente. Dice: ¿quién cree usted que pagará el costo adicional de generación en tarifa eléctrica? Bueno, pueblo. El pueblo. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, y vamos nuevamente, ¿qué piensa el Ministerio Público o el próximo Ministerio Público de este tema tan polémico, tan complicado, cuando ya implica instancias incluso de un país que, les voy a decir, declara, los asiáticos son más drásticos con la ley? De una vez declararon al cuate asesino, al piloto del... O sea, son los chinos no dan mucha vuelta. Entonces en Corea del Sur con... Sí, ojalá que haya alguna condena y aparte que tienen mucho poder en Estados Unidos. Es que eso es lo bonito de este caso, que los chinos tienen mucho poder en Estados Unidos porque ellos maquinan el 99% de lo que se consume en Estados Unidos ya está hecho en la China. China es una potencia, tiene el 40% de la deuda externa total de los Estados Unidos. En China la ley se aplica, ahí al corrupto o al ladrón le cortan la mano, ¿sí? Y por supuesto lo sentencian, y lo fusilan y de una vez pena de muerte, lo que no sucede en otros países como Guatemala, ¿verdad? Así es. Es interesante el campo pagado que diste lectura, sobre todo que veo que está bien fundamentado, porque cuando se publica un campo pagado se tiene el riesgo de derechos de respuesta. Sin embargo, está bien fundamentado y qué bueno que la comunidad internacional hace elevar su voz en situaciones muy injustas, que al final lo que pretenden es que no haya competencia en la energía eléctrica. Claro. Bueno, vamos con esto y no sé la hora que es. Estamos entonces ya prácticamente fuera de tiempo. Bueno, ¿cuál es mi gozo? Mi gozo es que al final se van a tropezar con algo que les puede generar una buena lección este grupito, que hasta las autoridades que en este momento tienen la responsabilidad de resolver el problema chino, ojalá también tengan implicaciones judiciales. Y es que, ¿qué piensa al final? ¿Qué piensa al final este señor y el próximo fiscal del INDE? ¿Qué piensan del INDE? Bueno, les dejamos como tarea. Al final, pues, no vamos a poder comentar el tema de Gustavo Herrera y del presidente Otto Pérez. Salió acá, es un tema largo, es una página. No lo conocemos a Gustavo, no conocemos al presidente tampoco, bueno, pues a excepción de las veces que haya venido con anterioridad a Vea Canal. Y bueno, lo que sí sabemos es de que la cosa está complicada y nosotros vamos a seguir denunciando temas de corrupción como el tema de Xalala.
Y de la autopista. Así es, y la autopista Palín-Escuintla. Lo vamos a seguir denunciando porque hay denuncias penales. La Contralora ya lo comunicó, ya se sabe, la empresa era de papel cuando se le dio el contrato. ¿Qué tipo de ley orgánica tendrá el INDE que pasa sobre la ley guatemalteca? ¿Qué poder tendrá el INDE que como emergencia nacional, pues bueno, estos gobernantes, me refiero a todos, cualquier cosa cuando se les antoja algo lo declaran emergencia nacional y ahí va. Usted mire qué emergencia está el país y me cuenta. Que tengan feliz día, nos vemos mañana. Gracias. Buen día. Gracias.